Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de cómo poner ondas, ya sean triangulares, sinusoidales, cuadradas, diente de sierra y muchas otras más. Y también cómo poner fuentes dependientes y cómo utilizarlas, ¿sí? Bueno, en esta primera parte les voy a explicar cómo poner las ondas, ya sea de diferente tipo. La primera opción, que es de donde sacamos estas 6 ondas, ¿sí? Es ir a Place, a PSpice Component, donde dice Source, y de corriente o de voltaje dependiendo de lo que quieran, ¿sí? Pero estamos limitados a solo 6 ondas de este tipo, ¿sí? Bueno, eso es una desventaja de sacar las ondas de la parte de donde les digo, ¿sí? La otra desventaja es que, si se dan cuenta, hay unos parámetros que no se sabe qué son, como, no sé, por ejemplo, en esta señal de pulso, tiene parámetros como TD, TR, y no se sabe muy bien qué es en realidad. Entonces, otra mejor opción para sacar más ondas de cualquier tipo y ver qué significa cada característica es ir a Place, a PSpice Component, ir a Modeling Application, y aquí vamos otra vez a fuentes y fuentes independientes. Aquí en este recuadro nos va a aparecer casi todas las fuentes y las ondas que tiene ORCAD. Aquí podemos seleccionar que si es de voltaje o de corriente, depende de lo que queramos. Y bueno, tenemos varios tipos. En esta sección de pulso tenemos varias subsecciones. Si nos damos cuenta, en esta parte inferior derecha, derecha en realidad, aparece una explicación de qué significa cada parámetro de la onda, ¿sí? Aquí vemos V2, V1, el time delay, ¿sí? Hay una cosa que no está explicada aquí, que es el tiempo de subida, que es el tiempo que pasa entre el voltaje 1 y el voltaje 2. Pero sí, en sí explica casi todos los parámetros de la onda, y eso pasa en todas las secciones. Si vemos la del pulso, también aquí explica muy bien qué significa cada propiedad. La señal cuadrada, la señal rampa, que es una señal que va creciendo linealmente con el tiempo. Diente de sierra, que es como la rampa pero es periódica. Y también tenemos el diente de sierra invertido. Y por último, en esta sección tenemos la triangular. Estas ondas son muy importantes, pues si se quiere simular. Y hay que tener en cuenta que todas las ondas de este recuadro, o bueno, la mayoría, son en dominio del tiempo. Aquí se puede ver que es con un análisis de dominio del tiempo. Bueno, en la otra sección vemos una señal sinusoidal. Aquí en estos parámetros podemos variar la amplitud, la fase, la frecuencia, el offset que tiene la señal. Y hay que tener en cuenta que en todas las señales, bueno, en la mayoría también, hay dos parámetros, que es el AC y el DC, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos. El coseno, que pues es un seno desfasado a 90 grados, aquí lo vemos. Y la fuente AC, que esta solo sirve para un análisis en frecuencia, ¿sí? Aquí lo dice. Esto se puede utilizar para los barridos en frecuencia, que ya hice un video de eso al respecto en mi canal. En la otra sección, en la fuente DC, nos encontramos con una fuente DC ideal, o sea, con este voltaje que no varía, y aquí lo podemos modificar. O si queremos algo un poco más real, pero no totalmente real, poner una resistencia en serie. Y esa resistencia en serie la podemos definir acá. También tenemos otro tipo de onda, que es la exponencial, que va subiendo exponencialmente y decreciendo exponencialmente. Podemos variar todos los parámetros. Si han visto algo de sistemas de comunicaciones, aquí pueden hacer una modulación de frecuencia, ¿sí? Pueden poner la frecuencia de la portadora, el índice de modulación, la frecuencia de modulación y otros parámetros. Seguimos con el impulso. El impulso idealmente es un punto, un valor de voltaje en un tiempo infinitamente pequeño, pero pues sabemos que en la realidad eso no se puede crear. Entonces aquí tenemos varios valores para poner en el impulso. Por ejemplo, si seleccionamos decimos que el tiempo que se tarda de subir a 0 al voltaje que nosotros queremos es T1, o sea 1.2 microsegundos. Y el tiempo que se va a tardar desde que comienza hasta la mitad del valor deseado
este 2, o sea 50 microsegundos. Aquí podemos definir el valor pico de nuestro impulso y el tiempo que se tarda en empezar a subir el impulso. Tenemos un sistema trifásico, podemos definir la frecuencia, el voltaje RMS, la fase, la inductancia que tiene la fuente, la resistencia que tiene la fuente y cambiar la configuración de las tres fases a RGB o RBY, ¿sí? Eso es solo cambiar. Podemos definir que esto sea tipo delta o tipo estrella, como pueden ver. Y por último, tenemos el ruido. El ruido puede ayudarnos a modelar sistemas un poco más reales, ¿sí? Podemos modelar el ruido y pues este ruido es ruido aleatorio, son valores aleatorios que aparecen. Entonces la primera que tenemos es una fuente DC con ruido. Aquí podemos definir la amplitud de nuestro ruido, ¿sí? Con el seno también pasa lo mismo, con el pulso, con la exponencial. Y por último tenemos un ruido aleatorio que es simplemente solo ruido. Aquí podemos definir la amplitud. Y bueno, si queremos poner cualquier onda, lo único que hacemos es seleccionarla, configurar los parámetros y darle a place. Y cuando la colocamos se va a tardar un poco porque está actualizando los parámetros. Aquí cuando ya la tengamos, nos vamos a dar cuenta que no están todos los parámetros que vimos en el recuadro anterior. Entonces, para poder ver todos los parámetros y editarlo de una manera de la misma manera que se vio en el recuadro, lo seleccionamos con el clic izquierdo, le damos clic derecho en más o more y editar componente de fuente. Aquí podemos volver a editar los parámetros que vimos anteriormente, cosas que no se ven como la fase, que no está acá, el delay y más cosas, dependiendo de su fuente. En la segunda parte de este video les voy a explicar cómo utilizar las fuentes dependientes en un circuito. Aquí les voy a dejar una imagen de un circuito de ejemplo en donde utilizamos una fuente de corriente que depende de corriente, ¿sí? Para poder poner las fuentes dependientes vamos a ir a Place, PSpice Component, Source y vamos a donde dice Controlled Source o fuentes controladas. Aquí vamos a ver 4 que son las que se usan, ¿sí? Esta es la fuente de voltaje controlada por voltaje, una fuente de corriente controlada por voltaje, una fuente de voltaje controlada por corriente y una fuente de corriente controlada por corriente. En este caso lo que necesitamos es una fuente de corriente que se pueda controlar con corriente, ¿sí? Que es esta de acá. Y la colocamos. Como pueden ver, esta fuente no se ve igual que el circuito de ejemplo que les estoy mostrando. Eso es porque esta es más de tipo circuital, en este tipo en ORCAD, ¿sí? Lo que vemos en la parte de izquierda es la corriente a la que va a depender la fuente. Entonces esta sería como la corriente de entrada. Y la fuente que vemos en un círculo es la fuente generada, o más bien en sí es la fuente dependiente. Esta sería la fuente dependiente, ¿sí? Entonces, como vemos, la fuente dependiente va hacia la derecha, ¿sí? Entonces la dejamos así hacia la derecha y le voy a hacer un mirror, voy a girarlo verticalmente para que lo podamos ver más cómodamente. Lo conectamos y ahí ya estaría conectada la fuente dependiente. Ahora lo que falta es poner la corriente a la que depende, que en este caso es IB, la que pasa por este lado. Entonces, para poner la corriente de entrada a la fuente dependiente, tenemos que abrir el circuito y llevar la corriente hacia la fuente. La salida va a ser donde va a salir la corriente, ¿sí? La conectamos en este caso hacia tierra. Como pueden ver, la corriente va de arriba hacia abajo aquí en esta parte. Y luego cuando tengamos todo esto, ya podemos simular nuestro circuito. Voy a hacer una simulación rápida de tipo DC para que puedan ver. Antes de eso, se me olvidó poner la ganancia que tiene esta fuente dependiente. Podemos ver que es de 2.5 porque pues el valor de esta fuente es 2.5 por IB. Entonces aquí ponemos 2.5. ¿Sí? Y así ya podemos simular. Y aquí tenemos nuestros valores de voltaje,
y también podemos ver corriente y eso. Los valores pues lo podemos verificar con cálculos. Y bueno, en caso de de que se necesite otra fuente dependiente, se puede utilizar es de la misma manera. Se usa de la misma manera. Entonces, si queremos una fuente de voltaje dependiente de voltaje, escogemos esta. Sí. Y de la misma manera, el voltaje de entrada de la fuente va a ser el de la izquierda y la fuente dependiente en sí sería la de la derecha, la bolita. La bolita siempre es la fuente dependiente. También tenemos la otra fuente, que es fuente de corriente dependiente de voltaje. Y la otra,